Excelente día tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Escuchemos la reflexión del Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. El domingo pasado escuchamos dos grandes obras que Jesús cumplió gracias a la fe de los que lo buscaban. Sanó a la mujer con flujo de sangre y volvió a la vida a la hija de Jairo. Gracias a la fe de cada uno de esos personajes, Jesús regaló vida a cada uno. Para comprender mejor el mensaje del Evangelio de este domingo, es necesario recordar algo que ya sabemos, que las palabras de Jesús no siempre son acogidas por todos. Si Él murió en la cruz, fue por el pecado, por el rechazo hacia su persona y sus palabras. Dice San Juan en su Evangelio que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es real y verdadera la salvación, como también lo es el rechazo de la misma. En el Evangelio de este domingo escuchamos que Jesús en sábado enseñaba en la sinagoga, y su enseñanza asombra y deja perplejos a muchos de sus oyentes, y se preguntan, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? La enseñanza de Jesús, impartida con autoridad y confirmada por los milagros, crea división entre sus oyentes y, como siempre, es mayor el número de los que no lo aceptan. ¿Qué les dijo Jesús para reaccionar así? El Evangelio de hoy no nos lo cuenta, pero conocemos bien su mensaje de salvación, que Dios no odia a nadie, que busca salvar a todos y sostenernos a todos, para que caminemos siguiendo sus enseñanzas, que ama al pecador y le ofrece su perdón, que en su corazón de Padre bueno no hay lugar para hacer distinciones entre judíos y no judíos, que al Padre le urge llegar al corazón y a la vida de cada uno de sus hijos para que encuentre la vida, sea feliz y no muera, que no soporta la hipocresía ni las máscaras, pues Él solo busca darnos la fortaleza para levantarnos de las caídas y caminar en la verdad, como en plena luz de día. En el fondo, la división provocada por su enseñanza descubre las verdaderas intenciones de los corazones. Jesús no proponía hacer el mal a nadie, sino todo lo contrario. Su mensaje no trae destrucción, sino salud. No suscita tristeza, sino inmensa alegría. No provoca guerras ni muertes, sino reconciliación y vida. Pero eso sí, Jesús pide con fuerza a cada uno que creamos, que tengamos fe en sus palabras, que nos dejemos moldear y cambiar desde lo más profundo. Y eso es un largo camino, una cuesta arriba. Creerle a Él nos lleva a confrontarnos con sus palabras, con su Evangelio y nada más. Los judíos de su tiempo no quisieron hacerlo, prefirieron sus tradiciones en lugar de aceptar la misericordia universal. Prefirieron seguirse creyendo el pueblo elegido, cerrando la entrada a todo extranjero, sin aceptar que su privilegio de ser pueblo de Dios, elegidos, no tenía otra vocación que la de servir de instrumento en las manos de Dios para hacer llegar la salvación a todos, como decía el Antiguo Testamento. Ciertamente las palabras de Jesús no son bien acogidas si no estamos habituados a vivir en la verdad, si no lo buscamos y conscientemente preferimos ser el Dios de nosotros mismos. Cuando alguien nos anuncia que en Jesús hay salvación, lo primero que puede surgir en nuestra mente y en nuestros corazones son las clásicas dudas y preguntas. ¿Me ama a mí? ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué me va mal? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Y por qué la iglesia esto y los sacerdotes aquello otro? Todas preguntas que sirven de barrera para no aceptar sus palabras. Jesús nos pide desnudarnos plenamente ante sus palabras y con sinceridad y humildad confrontarlas con lo que sabemos que es correcto y lo que no lo es, para que nosotros mismos lo juzguemos. La paz, el trabajo, la reconciliación, la tolerancia y el amor al prójimo, el dar una mano al necesitado, etc., son todas cosas buenas y nadie puede negarlo, y era lo que Jesús enseñaba. Al llegar a tal desnudez y decir, Jesús no me propone nada malo sino algo bueno, ahí se da un acto de fe. Y si la fe es tan pequeña, aunque sea como un granito de mostaza, provocará grandes cosas. Ciertamente el mensaje central de Jesús no es simplemente hagan cosas buenas, pero desde estos aspectos prácticos podemos ir profundizando siempre más y más acerca de su identidad más profunda, que Él es Hijo de Dios. Pero debemos comenzar por sincerarnos y darle la razón. Jesús no me propone nada malo,
No me quiero fijar en los cristianos y en sus obras, sino en el mensaje de Jesús y en las obras de Jesús. Lo seguimos a Él, no a nadie más. La fe nace en este encuentro y de este encuentro personal entre tú y Él. Él buscará la manera de hacer crecer esa semilla que has sembrado, de hacer brillar más y más esa luz que has visto en Él y que te ha llevado a la decisión de darle una oportunidad en tu vida. Un poco de fe logrará sanar profundas enfermedades y hasta revivir muertos, como decía el domingo pasado. La palabra de Jesús no es deshumanizante, sino todo lo contrario, humaniza el corazón endurecido, lo vuelve de carne. Al final del Evangelio, Jesús también se queda perplejo ante la incredulidad de sus propios parientes y de los de su propia casa, es decir, de su madre y sus hermanos y hermanas, que, como decíamos el domingo pasado, son todos aquellos que lo siguen y creen en Él. Tal vez hemos llegado a conocer en nuestra propia experiencia esta contradicción, que creemos en Jesús, pero no le creemos a Él, a sus palabras. Como iglesia y seguidores de Jesús, debemos saber reconocer que no siempre lo seguimos con fidelidad, al menos no con la radicalidad necesaria, y que en muchos casos terminamos por entibiarnos en la fe. Hoy es el día en el que podemos decidir renovar nuestra fe y pedirle a Jesús que no detenga su obra en nosotros, que estamos dispuestos a seguirlo, a dejar viejas maneras de pensar y renovarnos, que nos ayude a apartarnos del camino del pecado y del egoísmo, que queremos crecer y madurar en la fe, la esperanza y caridad. Así llegaremos a ser de esos pocos que Jesús sí pudo sanar al imponerles las manos. Paz y bien.